Muy bien, por fin me encuentro con ustedes, eh, muy desolada porque me confundí el segundo martes con el tercero. Hoy es segundo martes. No voy a dar una justificación porque no necesito, no hace falta. Pero ya estamos acá y en un segundo jueves, cuando nunca dejó de ser un tercer jueves. Así que bueno, el mes que viene será el tercer jueves y soportaremos el error. Bien. Quizá era mi deseo de hacer el seminario ya, quizá era eso. ¿Por qué lo digo? Porque me han pasado muchas cosas desde que les escribí esa nota, que fue tener que clarificar para mí misma el rumbo de este seminario de este año. Hemos pasado 3 reuniones hablando del significante, de la significación, de cómo nos embarcamos en la significación y nos perdemos el psicoanálisis de Lacan. Así de simple es la cosa. Entonces hoy me voy a tomar el tiempo para introducir este tercer tiempo del seminario, que tiene que llegar al ultimísimo Lacan de una manera sencilla, como un trazado que está inscrito en los seminarios de Lacan. Son mi fuente de trabajo, de lectura y de formación permanente. La formación no se termina nunca. Entonces, hoy voy a empezar por un lugar bastante inesperado. Esta mañana tuve algo, me encontré con algo que viene absolutamente al caso para esta reunión, y eso se llama contingencia. Entonces se me ocurrió contarles lo que va del azar a la contingencia. En un momentito, después voy a tomar el rumbo de la reunión de hoy, pero el azar es algo son dos líneas de acontecimientos que no se puede de ninguna manera predecir que se vayan a encontrar, pero se encuentran de la manera más impredecible. No hay cálculo de probabilidades que pueda asegurar contra el azar. Entonces, en el estado de las cosas, tenemos una presencia del azar brutal contra todas las predicciones en el planeta, en el aspecto geológico y en las consecuencias del capitalismo, que son absolutamente locas, entre la riqueza descomunal y la pobreza del que se suicidó porque no podía pagar 1,5 millones de pesos. Bueno, es un mundo completamente alterado geológicamente, pero en el modo de sentir la vida, de vivirla también. Entonces, yo venía hoy a pensar, como habitualmente estoy en contacto con todo lo que pasa, porque soy así, pensaba en Argentina, particularmente, ya que últimamente he estudiado Argentina de una manera absolutamente puntual. Entonces, en lo puntual de la Argentina está el psicoanálisis. Entonces, si por un lado está el azar, ¿cuál es el azar en la Argentina relativo al psicoanálisis? Y es muy simple. ¿Quién podía predecir que entrara Freud en la Argentina? Que la Asociación Psicoanalítica Argentina, inscripta en la internacional IPA, iba a introducir a Freud a lo largo de toda la Argentina, la APA. La APA se creó en 1942 y se distribuyó porque viajaban a todas las ciudades, las capitales del interior.
teléfono inesperado, publicidad, precisamente. Bueno, entonces en Argentina, el psicoanálisis freudiano, un psicoanálisis explicado, un psicoanálisis psicologizado, un psicoanálisis muy comprensible, y empezó a haber psicoanálisis de niños, de familias, de adolescentes, de grupo, todas las variedades de psicoanálisis, que como dice un autor, fue constantemente resemantizado. Encontró nuevas lecturas, nuevos actores, nuevos psicoanalistas, nuevos movimientos dentro de la APA. Todo eso es azaroso. Como fue azaroso que hubiera un Mazota que estaba como loco y que de golpe recibe, leyendo a Lacan, una luz en su vida, en el sentido de una orientación. Cuando él leyó, empezó a leer a Lacan con esos libros que le trajo de París, Pichon Rivière, famoso psiquiatra en su momento, y le trajo unos libros y le dijo, toma Mazota, esto te va a gustar. Y para Mazota fue un comienzo, y los libros de Mazota que muchos de ustedes han leído, ahí están, trabajando en muchos. La historia del psicoanálisis en Argentina es azarosa. Ahora, ¿dónde entra la contingencia? El azar es buena o mala fortuna, impredecible. Es lo que acontece sin el cálculo de nadie. Eso es azar. ¿Qué quiere decir contingencia? La contingencia es la que toca a uno. Yo pensaba hoy en la catástrofe de Venezuela, en la de Colombia. Obviamente mi pensamiento vuela a las personas que yo sé que tienen su familia en Colombia o en Venezuela. Puedo mandarles un mensaje afectuoso, pero a mí no me toca lo mismo que a esas personas le toca la contingencia de algo que los conmueve porque están ahí de alguna manera, aunque estén aquí, o tienen su infancia, o tienen sus parientes, o tienen su lengua, lo que sea. La contingencia toca a uno solo, a uno solo. Es cuando el azar resulta que se convierte en contingencia porque me toca a mí. Entonces, yo hoy tuve un momento, me sentí tocada por la contingencia, porque lo que leí me tocaba directamente a mí. ¿Qué leí? Yo recibí una información de la EOL que quizá muchos de ustedes reciben porque va por internet. Muchos de ustedes deben estar inscritos en esa red de la EOL. Y yo me encontré un texto de Freud en el discurso de Ricardo Seldes, que es el actual presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que ha sido creada por Jacqueline Miller, más o menos en el mismo año que, o creo que el mismo año que se creó la escuela, la EOL, 1992. La Asociación Mundial de Psicoanálisis fue creada y en ese campo freudiano que ya existía, nacieron una serie de escuelas, 6 o 7. Bien, Ricardo Seldes, en una jornada, primera jornada del PASE, habla, leo el tema son los sueños, los sueños. Entonces los AE, o sea, los analistas de la escuela, que son los que han hecho el pase, y ese pase los ha puesto a dar cuenta
de su pase a la luz de los problemas cruciales del psicoanálisis, porque eso es lo que hace una E, tiene que poner su caso en el contexto de los problemas cruciales del psicoanálisis. No siempre lo hacen, pero Lacan dice eso en la proposición del 9 de octubre. Deberían hacerlo, para eso es el pase. Pero no importa, porque no vamos a criticar nada. Maravilloso que exista este trabajo sobre el pase, porque nos tienen que abrir las cabezas y nos tenemos que abrir nuestras cabezas constantemente. Ahora, yo voy al punto que me interesó y que me resultó el toque de la contingencia. Hay un texto de Freud que, según una cita muy insuficiente, dice Freud algunas notas adicionales a la interpretación de los sueños y tiene en la fecha 1925. Es decir, ya la sombra del nazismo andaba por ahí. Pero 1925 es hoy después del Yo y el Ello, que es 1923. Entonces Freud escribe sobre el sueño. Esto nos lleva directamente a lo que yo quiero hacer en la segunda mitad de este seminario. Escribe Freud, frente a una presión alta, quizás se llegue a averiguar de qué asunto trata un sueño. Quizás se llegue a averiguar, la presión alta yo supongo que es la del analizante y el analista, vamos a suponerlo así. Quizá frente a una presión alta se llegue a averiguar de qué asunto trata el sueño. Quiere decir, sobre tal asunto, se puede llegar a saber algo del asunto sobre el cual, ¿dónde toca el sueño? Pero no se podrá colegir, no se podrá deducir qué quiere decir el sueño sobre tal asunto. No se puede saber qué quiere decir el sueño sobre tal asunto que, sin embargo, se puede intuir. Y dice Freud, es como si uno escuchara una conversación lejana o susurrada sin entenderla, murmurada, susurrada, sin entenderla. Y dice Freud, hay poderes psíquicos responsables de la desfiguración del sueño, de la desfiguración del sueño. Entonces, en el seminario 10, es el discurso de Seldes, allí en el sueño hay un dar a ver lo que no se puede ver. Ese más allá de la escena donde fracasa buena parte de lo simbólico imaginario, donde vivimos, el simbólico imaginario en el que hablamos, donde, comenta Seldes, en los sueños se goza del significante de una manera que ya no es más el significante. En el jeroglífico del sueño se goza, interpretando se goza del significante. Uno se lanza a significar y se aleja del sueño, evidentemente. Bien. Dice el mismo discurso de Seldes, es una escritura producida, la del sueño, es una escritura producida por los equívocos de la lengua. No comunica, cifra. El sueño cifra y goza en el cifrado. Y en el análisis, un sueño nos puede permitir ir al borde del agujero, al límite del saber. Y entonces ahí se ha hecho el pasaje ya por Freud a un simbólico imaginario y real, que no es más el imaginario simbólico y real
de 1953, que era como separar nada más en un discurso común, simbólico, lo imaginario, especular, lo simbólico del otro, de la palabra y del lenguaje, y lo real de lo que venía ahí sin explicación. Eso es lo real. Lo que volvía siempre al mismo lugar, no se sabía cómo, ni por qué, ni para qué. Era lo que irrumpía sin explicación. Podríamos decir el azar, pero como estamos en el psicoanálisis, hablamos de la contingencia, de algo real, por ejemplo, en la repetición sintomática, cosa que ya estaba en Freud. Entonces, esto es el curso mismo de este seminario. Ir a salir del RCI de 1953, que es el RCI, que vuelvo a repetir, Lacan inventa como herramienta para leer a Freud. Por eso hay cosas de Freud que Lacan, cuando no responden a la lógica descubierta por Freud, se dicen, la saca fuera. Justamente Lacan lo que hace con Freud es extraer eso simbólico que está trabajado y molestado por lo real. Por eso el tema de la repetición pasa a tener una importancia infinita. Ahora, cuando Lacan hace su trabajo, que lo estamos haciendo con los seminarios, nos va a ir conduciendo a otro simbólico, a otro imaginario y a otro real, que corresponde exactamente con esto que decía Freud, con lo que ya no es interpretable en términos significantes. Bien, esto quería decirlo. ¿Por qué fue contingencia para mí? Porque esto es en lo que yo les proponía en esas páginas que les mandé, no tan claras, eh, como pude, las armé como pude, porque estaba pensando justamente en el rumbo del seminario. Entonces el rumbo está ahí, aunque no se entienda bien lo que yo escribí, no importa demasiado. Lo que importa es que ahora tenemos un giro que va del RCI de 1953 a RCI que empieza con el seminario 21-22. Un trabajo de muchos años de Lacan. Bien, vamos a tomar hoy nuestro trabajo de hoy y yo empezaba justamente con este RCI de 1953, puesto que esto lo encontré esta mañana y esto vengo trabajando desde que les mandé esa nota. Bueno, entonces, real en ese momento es lo que desordena el campo simbólico e imaginario. Contradice todo lo que imaginamos y pensamos. Ah, yo había pensado que esto llevaba para allá y salió por allá. Bueno, ya tienen el real, el simbólico y el imaginario que conocemos. La transferencia es el modo como se estructura un lazo que de entrada surge del lugar del analista. El analista tiene que estar en el lugar del sujeto supuesto saber, aún sabiendo que tal cosa no existe. Por eso el análisis del analista es absolutamente condición de que alguien se siente ahí. Ahora estamos hablando de la práctica lacaniana. Hay muchas prácticas del psicoanálisis y yo me he enojado muchas veces con eso y no tengo por qué enojarme, porque tengo que pensar en la historia del psicoanálisis en Argentina, como se las esbocé hoy en 2 minutos. Hay muchas formas de ser psicoanalista en Argentina, muchas. Y quizás si están acá es porque están buscando
una práctica lacaniana, pero ustedes no tuvieron análisis lacanianos. Quizá cuando llega alguien a verme y me sucede mucho, con muchos años de análisis, ¿qué significa eso? Justamente, quizá significa esa semantización, es decir, ese trabajo en las palabras. Y son analistas y uno los va a consultar porque son analistas y porque hay un consultorio y muchos pacientes y ese analista trabaja como un analista, pero precisamente si él no está trabajado por esta práctica lacaniana, no puede salir del campo de la significación. Ahora van a ver, porque voy a hablar bastante de esto hoy, cómo es ese campo de la significación para nosotros lacanianos. ¿Qué hacemos con la significación, los lacanianos? Bueno, voy a seguir un poquito la línea de lo que escribí, como hago siempre, que de entrada, y esto vale creo que para todos los psicoanalistas, la transferencia es el modo como el analista estructura el lazo. Cuando llega alguien a verlos, ¿qué quiere decir sujeto supuesto saber? Que ustedes no lo reciben con abrazos, besos, le dicen, bueno, qué bien que viniste, ¿cómo estás? No, nos reciben muy amablemente, con esa afabilidad que es cortés. Esa cortesía marca que esta relación no es dual, no es yo y tú que estamos ahí sentados. Ese es el primer sujeto, manifestación del sujeto supuesto. Nos van a pagar la consulta, nos han pedido la consulta y enseguida se sientan y como dice Lacan en algún lado, ese prodigio que se ponen a hablar de su vida, ¿sí?, frente a un extraño. No es un extraño, es un analista. El analista está supuesto a saber de los males que aquejan a los que nos vienen a hablar. Me contaba Liliana Espert del problema de la práctica en un hospital, por ejemplo, donde reciben inmensa cantidad de demandas, dice, tienen carpetas y carpetas de pedidos, pero algunos pedidos son las penas de la vida. Se me derrumbó la casa, no tengo para pagar, mi hijo perdió el empleo, las angustias de la vida de las personas que consultan en el hospital. Y ahí nosotros no tenemos nada para hacer, nada. Es decir, tienen que separar estas demandas de las demandas que vayan a entrar de alguna manera en el campo de la inhibición, síntomas, angustia, del campo del psicoanálisis. Nosotros no podemos socorrer a las personas, quizá lo hemos hecho. Aida Perugino cuenta en una entrevista que empezó yendo con su parroquia a ayudar a la gente en una villa. Creo que decía eso. Pero digo, una vez que nosotros recibimos a alguien, sea en la salita, en el consultorio, por la prepaga o como sea, el sujeto supuesto saber es ese lugar simbólico que si bien no existe, es necesario, porque es necesario que alguien marque los lugares y que alguien determine el lazo que se va a producir ahí. Yo siempre me río con un paciente mío que ahora no es mi paciente, pero que cuando llegó, él era del campo, era de alguna provincia, y entonces recuerdo muy bien, ya se había recibido de psicólogo, pero del psicoanálisis todavía. Y tenía una particularidad, le gustaba leer a Lacan, dice, antes de ser psicólogo. Entonces, eh, se sienta en mi consultorio, se desparrama en la silla, me he reído mucho con él de esto ahora, ¿no? Es decir, se desparrama en la silla y me dice, bueno, ¿ahora de qué charlamos? Entonces, en lugar del analista,
es bien claro, ¿no? Es decir, sonreír y empezar a trabajar con ese sujeto que viene de la forma más increíblemente simple. ¿Y de qué charlamos? Eh, Digo estas cosas porque son las que tenemos que tener claras. Entonces, se excluye la relación dual, que es la que él propone de entrada. ¿De qué charlamos? Dice. Bueno, y realmente fue un analizante, sin ninguna duda. Pero entonces ahí está la habilidad. El analista tiene que saber cuál es su lugar. Y si no se analizó antes, no lo sabe. ¿Dónde aprendimos? La experiencia analítica. Cuando esa experiencia no fue suficiente, buscamos otra y así. Entonces, se excluye la relación dual, el analista está ahí sabiendo los lugares que debe situar y el lazo que debe producir. El lugar y el lazo. Es un seminario de Miller que les recomiendo, un curso de Miller. El lugar y el lazo se llama, no recuerdo de qué año es. Bueno, entonces, una vez en un control, me acuerdo que un joven que empezaba su práctica estaba tan vacilante, tenía tanto miedo a equivocarse, que no podía tomar ese lugar del sujeto supuesto saber. Los encuentros con esos pacientes que le llegaban se diluían en nada. Él no se animaba a ponerse en el lugar del sujeto supuesto saber. Y ese control sirvió para eso, para decirle, mira, si no te ubicas ahí, no va a haber un dispositivo. Entonces, dicho esto, el analista sabe que el saber se presenta en el deslizamiento significante. Tiene que escuchar hablar y que sabe que su paciente está entregado a la significación, porque la cadena significante, según S2, está consagrada a la significación. Cuando hablamos fuera del consultorio, estamos todos ahí, hablando en este real simbólico imaginario del cual solo sabemos que creemos en lo que decimos. Y si dudamos, pasan otras cosas, no importa, no voy a hablar de eso acá, de lo que le pasa a la gente cuando duda de lo que está diciendo. Ahora voy a hablar de la experiencia analítica. Entonces, eh, el analista sabe que el saber se presenta mezclado en la cadena significante y que solamente una operación de corte sobre la satisfacción de significar va a tener valor. Ahora, sobre esto quiero decir algo. Yo encuentro mucha confusión en esto. El otro día me preguntaba alguien, ¿y cómo hacía si no significaba el analista? Claro que el analista significa. Estamos hablando de los comienzos de los análisis. Esta significación que trae paciente por ahí, porque todavía no hablamos del análisis, lo que trae el paciente son significaciones cerradas. Y el analista contrapone otras. Sí, pero esto también puede ser esto. O quizá usted se lo tomó demasiado, pero también me dijo esto otro. Claro que el analista entra por el lado de lo simbólico, pero entra con otra significación que su lectura de Freud, de Lacan, le tiene que haber enseñado y su propio análisis. Por eso dice Lacan, en el campo de la demanda se pide la intervención correctiva. Eso está en el campo de la demanda siempre. Viene la mamá o viene el cura o viene el padre y dice, mira, esto no está bien lo que decís. O sea, se tiñe de los discursos
según las religiones, las creencias, se tiñen las significaciones, ahora vamos a ver qué pasa con eso, pero digamos que entonces viene el analista e introduce una significación que se sostiene de una idea del lenguaje y su paciente no tiene. El que está en la práctica sabe que las palabras mienten, entonces tiene que ir a descubrir esa mentira. Es decir, ¿usted miente? No, no. Esto que usted dice también se puede ver de este otro lado. O el otro día me dijo otra cosa. Y para eso estamos siempre, creo que eso es así, muy atentos a lo que nos dicen. La cuestión es que, entonces, ¿qué quiere decir el corte? Y el primer corte es ese, es interrumpir esa cadena de sentido y decirle, mira, también, ¿no? Puede ser otra cosa. O, ¿cómo me explica eso? O lo que sea, lo que se les ocurra. El corte es en el campo de la cadena significante, en el campo de lo simbólico. ¡Tac! Esto no es aquello. Una de las operaciones que yo más he practicado es diferenciar. Esto no es aquello. Pero si me dice esto, entonces, ¿cómo esto? Pescar las contradicciones, pero no parece que usted se contradice. Sabemos que el lenguaje miente. Entonces vamos a ir a encontrar esos bordes, estos bordes, en la cadena significante, entre un significante y otro, meter una diferencia. Ese es el trabajo de un analista siempre. Y estoy hablando de la práctica freudiana, lacaniana, que nosotros practicamos. Entonces, el análisis empieza encontrando el lugar del sujeto. Recién vamos a entrar en la dimensión del análisis cuando en esa equivocación, en ese andar de equivocación del lenguaje, andar de un significante en otro, empiezan a aparecer diferencias. Decir, esto no es aquello, mire, me quedé pensando y entonces ahí se va abriendo el lugar para el analizante en realidad. Entonces, dice Lacan, ahí viene un corte donde va a tocar, va a hacer aparecer al sujeto. Empiezan a aparecer el lapsus, el fallido, el chiste, la risa, el llanto, la conmoción. Mire, no pude dormir después de lo que usted me dijo. Algo pasa. Y de entrada hay que decirlo, pasa por el cuerpo. Pasa que Lacan todavía para llegar ahí está implícito. Cuando yo me río, cuerpo. Cuando lloro, cuerpo. Cuando tropiezo y me pongo colorado, cuerpo. Pero en estos primeros seminarios eso va apareciendo, porque tiene mucha pregnancia el otro de la palabra y el lenguaje, como si todo se jugara en el campo del otro con mayúscula. Y entonces ese otro se va a empezar a tambalear. Eso dijeron, pero ¿y esto que dice ahora? Esto usted lo dijo como una verdad, pero ¿y esto otro? Y entonces el trabajo del analista es ese del escultor, como dice Freud. Las herramientas de escultura son muchas y son finas, y uno va buscando el agujerito y el lugarcito, y esos son los primeros cortes. O sea, en la topología, banda de Moebius, ¿qué quiere decir? Y que golpe, algo se dio vuelta de golpe. Lo que yo pensaba queda como interrumpido y modificado. Ya está. Todavía no estamos en la topología del toro, porque ahí ya tenemos agujeros. Acá todavía no hay agujeros, ¿sabes? Primeros cortes en la cadena significante. Bien. Lo que se oculta en las formaciones del inconsciente, lo que se oculta en este trabajo de interrumpir la marcha de las significaciones S1 y S2, ese trabajo, ¿a dónde conduce?
conduce precisamente a algo que involucra cada vez más el cuerpo. Y entonces, ese significante que agarramos en un lapsus, ese significante que aparece solo, fugazmente, huyendo como el hurón, dice Lacan, es el deseo mismo. ¿Qué quiere decir? Y ahí hay que avanzar con el psicoanálisis. Quiere decir que hay algo en uno que está desdoblado, que hay algo en uno de lo cual uno no sabe nada, que se manifiesta y que de golpe eso que se manifiesta toca el cuerpo de una manera importante. Entonces, ahí es donde el significante se hace letra, ya no es el significante volando. Este significante que trae al sujeto a la superficie, resulta que se revela ser letra de goce. Se va a empezar a repetir. Vamos a pasar del significante a la letra. Parece tan complicado esto, de pasar del significante a la letra. Y yo encontré en un texto de Miller que les he recomendado muchas veces, yo lo he trabajado en mi seminario hace muchísimos años, a la letra, ese seminario, por eso sé el valor que tiene para la formación, como el seminario de eso que hace insignia, se llamaba en francés, ce qui fait insigne, los signos del goce, eso. Bueno. Entonces, estos dos seminarios fueron los que yo trabajé para mi formación y la de quienes me escuchaban. Son dos cursos de Miller de distintos momentos. Bien, que yo siempre digo que son como pilares de la enseñanza de Miller, los signos del goce y la experiencia de lo real. Entonces dicen la experiencia de lo real. Miller hace un dibujito que a mí me pareció siempre fabuloso para la práctica. Eso está en la página 134 para los que tengan ese curso de Miller. Página 134. Hay un dibujito chiquitito al final de la página donde Miller pone un S de simbólico de un lado y del otro la R de real. Y pone una barra en el medio. Entonces dice, esto es muy útil para la práctica, que de un lado está todo lo que acabo de explicar, o sea, el lado del desciframiento del analista y del analizante, del propuesto analizante. Si el que viene a vernos entra en este juego del corte en la significación y se remodelan sus significaciones. El problema es que hay análisis que solo consisten en esto, en un perpetuo reconfigurar la significación. Y es verdad, los pacientes se van a su casa más contentos, aliviados de las significaciones más pesadas, con más horizonte, con más mirada. Claro que hay efectos de análisis. El problema es cuando la repetición no deja vivir, entonces ¿qué hacemos? Cuando la gente viene y dice, mire, yo me analicé muchos años, pero con esto no puedo. Bueno, ahí es donde nosotros creemos que la orientación lacaniana nos lleva a otro lugar. Miller, del lado de la S, pone desciframiento del consultorio, desciframiento, levantamiento de la represión, cosas que nunca se habían dicho y se pueden decir, cosas que uno ni se acordaba, pero de golpe vienen. Todo eso puede estar en el trabajo de los analistas y de muy buenos analistas, que pueden pescar ese retorno de lo reprimido, vamos a decir, como lo pone ahí Miller. Pero la cuestión es que Miller pone algo que a nosotros nos permite acá pasar, ir hacia la divergencia radical entre el saber y la verdad.
Del lado que pone Miller la S y levantamiento de la represión, estamos en el saber del sujeto, del significante. Y es verdad que hay una conquista de saber, pero la cuestión, y esto es lo que hoy yo quiero avanzar, es lo que supone para Lacan encontrar esa divergencia radical entre el saber y la verdad. Ahí hay un trabajo de Lacan enorme, seminario 12, 13, 14, y ahí en el 14 pasa algo fenomenal. Voy a tratar de llegar hasta ahí, si puedo, hoy. ¿Qué es la divergencia radical entre el saber y la verdad? Ya no es la interpretación de sentido, o de sentido quiere decir la interpretación de un paso de significante, de una intervención sobre los significantes. La interpretación, hay que aprender a ir modificando eso a medida que el analizante acepta el juego de ir más allá de la significación, pero el analista tiene que saber que quiere o desea o puede ir más allá de la significación, si puede. Muchas veces no pueden. Tengo testimonios de eso constantemente. Y son analistas que se dicen lacanianos y demás, sí, claro, porque es verdad que Lacan los lleva hasta ahí, sin ninguna duda, que Lacan nos puede llevar a esta desconfianza en la significación y nos puede llevar al lugar del sujeto, sin duda. Pero ahora resulta que es un movimiento más grande. Es la divergencia radical entre el saber del inconsciente o el saber del sujeto o el saber que rompe la significación a la divergencia con la verdad. ¿De qué verdad está hablando? Entonces, dice Miller en este lugar de este curso, ya no es la interpretación lo que viene a la palabra. Eso ya no necesita desciframiento, sino la interpretación como desarreglo, la interpretación como perturbación. Yo amo estas líneas de ese seminario porque son extraordinarias. Es frente a la defensa, ya no es el retorno de lo reprimido, ahora es la defensa del goce. Voy a defender el goce del fantasma, tengo que defender el goce del fantasma, aunque no puedo con él porque está la repetición diciéndome, molestándome. Entonces, ahí dice, cuando ya se presenta la repetición de esta manera, dice, viene la interpretación como desarreglo. Es una interpretación, pero es un modo de interpretación que cuenta con el cuerpo del analista. Ya no es el analista supuesto saber, ni es el analista lector de las significaciones. Dice Miller acá, lo voy a leer en esas pocas líneas, la interpretación como desarreglo o como perturbación. El goce se defiende con la mentira simbólica, pero cuando se repite, lo simbólico queda colocado en la repetición. ¿Y por qué? ¿Por qué repito? ¿Cómo es esto? Entonces dice, ahora vamos a hablar de la interpretación con perturbación que debe ser investida por el analista, con el tono, la voz, el gesto, la mirada, el acento, para poder salir de lo simbólico del sentido. Entonces, el analista y el analizante tienen que poner el cuerpo. Lo ponen. Y lo ponen. Porque a veces hay sesiones muy difíciles. Porque precisamente el analista entra con su cuerpo. ¿Cómo entra?
de millones de maneras yo lo puedo decir. Hay pacientes con los cuales grito, porque tengo que ir contra ese murmullo permanente del sentido. ¿No? Entonces, ¿cómo entrar? A veces no, a veces esto sucede de la manera más silenciosa, a veces sucede con un sueño que irrumpe esa diferencia radical entre el saber y la verdad. ¿Por qué? Porque lo que aparece es lo más impensado, pero sacude ese cuerpo. Puede haber irrupción de angustia, puede haber lo que sea como manifestación en el cuerpo. Una persona que está en análisis conmigo, que hizo un viaje muy particular, y hoy me escribe y me dice, cuando regresé, reapareció la enfermedad que se había curado, supuestamente. Entonces, ¿qué pasó en ese viaje? Yo no lo sé, pero sé qué viaje era. Solo le contesto y le digo, estoy muy interesada en ese regreso. Eso es todo lo que le escribí. Eso. Estoy muy interesada en su regreso, porque me escribía para avisarme que volvía la semana que, pónganle la semana que viene. Dice, pero volví y me agarró tal cosa. Bueno, le digo, estoy muy interesada en ese regreso. Y entonces el analista se le prenden las luces. Yo qué sé qué puede haber pasado. Tú que tiene que venir al consultorio. O a veces en los tratamientos telefónicos también pasan cosas así. También, porque la voz del analista es... Yo siempre les digo que cuando, y lo dije cuando di el seminario 11, como en el capítulo del seminario 11 sobre la presencia del analista, Lacan en ningún momento habla de la presencialidad en el consultorio. La presencia del analista puede tomar dimensiones muy inesperadas, ¿no? Bien, voy a continuar. Eh, recordaba que en el seminario 20, Lacan trabaja especialmente sobre los adjetivos sustantivados, la bondad, la hermosura, la castidad, hace un trabajo especial sobre eso, hasta el principio del seminario 20, ¿no? Cómo el lenguaje nos arrastra a totalizar. Siempre me acuerdo de la paciente que un día vino y me dijo, análisis avanzado, ¿por qué tengo que ser siempre buena? Ahí había una identificación que me obligaba a ser siempre buena. Hasta que un día viene y dice, ¿por qué tengo que ser siempre buena? Le aparece el absurdo del todo, del siempre todo buena. Bueno, hacia eso va el análisis, evidentemente. Entonces, eh, entro en el tema de las identificaciones. Ya lo mencioné, pero a mí misma se me presentó de una manera diferente la cuestión de la identificación leyendo estos seminarios. Fui a buscar un seminario de Lacan, que es el seminario de la identificación, que no está publicado. Parece que Miller dijo que lo deja para el último, que es la frutilla del postre. Bueno, la verdad no me parece muy acertado porque ese seminario es tremendamente importante, el seminario de la identificación, es del año 61-62. Yo empecé a leer ese seminario con gente de la Biblioteca Internacional del Psicoanálisis, antes de que existiera la escuela. Era 1987-88. Ese seminario es, si lo pueden encontrar por cualquier lado, porque hay versiones. En algún momento saldrá el establecimiento de Miller, pero no existe todavía. Pero yo he vuelto muchas veces a ese seminario. Lo tengo en francés, lo traje de París en 3 volúmenes, creo, parte 1, 2 y 3.
Bien, y ahí uno encuentra realmente un trabajo sobre la identificación impresionante. Entonces, eh, yo les digo siempre que cuando Lacan dice que todo empezó con la nodriza por hacer la madre, yo digo que ahí está la raíz de una ética, una estética y una erótica. Lo he dicho muchas veces, no voy a volver sobre eso, pero es igual que decir que ahí está el sujeto de las identificaciones. Es decir, ¿qué de esa erótica, qué de esa ética, qué de esa estética cayó como un rayo sobre mí bajo la forma de una identificación? ¿Qué quiere decir? El otro día una paciente me dice, ¿por qué no me identifiqué a la alegría de mi papá? Y justamente, porque no te identificás más que aquel rasgo del otro, Einziger-Zug de Freud, rasgunario para Lacan. Ese Einziger-Zug es una identificación solicitada por el goce del sujeto, así sea un niño de 2 años, de 1 año o de 3, no importa. ¿Qué es una identificación? Algo, un rasgo del otro. ¿Por qué un rasgo del otro? Porque un niño no existe sin el otro, es así de fácil. Un niño se identifica a través de la mirada del otro. ¿Cómo se identifica? Supónganse que el único día que vio una mirada de odio se agarró ahí. El otro me odia. Nada más falso. Pero yo puedo estructurar mi deseo sobre una identificación tan gratuita a los ojos de la cadena significante, pero nada gratuito del lado del régimen del goce. Un significante se convirtió en una letra asesina. Así lo digo hoy. Un significante entró y se encontró con el goce del sujeto que agarró ese significante del otro para bien o para mal. Por eso Lacan dice en la ética, en algún lugar, creo, ¿no? Dice, ahí se decide si el sujeto se va a inclinar del lado del bien o del lado del mal. Miren eso. En el seminario de la ética está. Miren eso. Entonces, no tenemos que tener ideas tontas sobre la identificación. Lacan habla de esto en el informe de Lagalle, en muchos lugares. Bien, entonces Freud habla de cómo en base a esta escritura se arma el fantasma. En torno a ese significante que me rajó por el medio, trabaja el fantasma. Yo me convierto en el odiado, en el salvador, en lo que sea. No podemos saber nada. Es lo que Freud dice del sueño, que hay un horizonte totalmente inaccesible de todo esto, pero Lacan se desespera porque hay un tratamiento que nos conduce al borde de ese agujero, del agujero en el saber. Es un agujero irreductible. Y muchas veces los neuróticos nos confundimos entre el vacío y el agujero. Del vacío hablan los pacientes, un vacío imaginario, porque en realidad el vacío sí que tiene posibilidad de abordaje con el análisis, porque es el fantasma. Es todo lo que fabricamos. Lacan habla del teatro privado, donde uno goza, y Freud lo dice, creo que anoté, dice, la satisfacción es en ese lugar de allá, no me acuerdo cómo lo dice Freud, las satisfacciones ahí afuera, en las afueras del fantasma, son más fáciles y prontas. Yo puedo satisfacerme imaginando perfectamente. Y puedo satisfacerme imaginando que mato a alguien, por ejemplo. ¿Por qué no? O que me cojo a alguien. ¿Por qué no? Entonces, no hay que confundir esa fantasía freudiana. Freud conduce a
su lógica del fantasma, que ya es el refinamiento de la lectura de Lacan, pero es lo que nosotros podemos ver. Entonces, en el seminario de identificación hay un momento precioso donde Lacan, yo lo tengo con un letrero en el seminario, ¿no? Cuando él dice, mi abuelo es mi abuelo. Si yo tratara eso al estilo de la lógica de Bertrand Russell, sería el valor de la tautología. Nadie me puede discutir que mi abuelo es mi abuelo. Pero Lacan ahí, yo en algún lado había anotado la fecha, pero no sé si dónde la tengo, ¿no? Y donde Lacan dice, parece que no anoté, es promediando el seminario de la identificación, dice mi abuelo, y él dice que ese abuelo, Émile Lacan, su abuelo, Émile Lacan, fue el ser más odiado por él, que ese abuelo era un ser terrible para él y que no se está analizando Lacan, está contando una experiencia infantil, que él aprendió a odiar, a maldecir a Dios gracias a ese abuelo. Ese abuelo se le presentaba con un poder irrecusable, inatacable, y el chico se llenaba de odio. ¿Qué hizo en Lacan eso? Y no lo sabemos. Eso es el análisis de Lacan. ¿Qué trabajo hizo ese odio en este niño? Un odio que puede haber producido infinitas cosas. Lo contrario, lo parecido, lo mismo, lo opuesto. No sabemos, no sabemos. Puede haber salido un terrorista. No, no salió un terrorista. Depende de la cultura, depende de las lecturas, depende de un montón de cosas. Somos tan ignorantes, tan profundamente ignorantes, pero eso nos ayudaría no a la pasión de la ignorancia, no sabemos nada, no, a la búsqueda del borde. ¿Hasta dónde podemos llegar con el saber? Al borde del agujero. Y ese es el trabajo de Lacan. A ver cómo llegar lo más lejos posible al irreductible agujero de lo que no se sabe y sin embargo está trabajando en uno. Entonces, cuando Lacan habla de la existencia, con mucho trabajo de lógica, matemática, topología, etcétera, va buscando cuánto de eso ha pasado a la repetición y cuánto de eso podemos volver al agujero del no saber. Es decir, eso que toca la repetición y nos devuelve al no saber, ni más ni menos. Terminar un análisis no es saber nada, es saber menos, pero es saber más de que no sabemos, pero que lo que sea que hay en nosotros, lo hemos puesto a favor causando el deseo. Es decir, el deseo está prisionero en el goce. El otro día, una asistente del seminario me hizo una pregunta muy interesante sobre el amor, el goce y el deseo. Creo que fue insuficiente la respuesta que le di, porque yo le dije, si el goce está amansado, si el fantasma está reducido, hay camino para el deseo. Lo único que ese deseo, que yo lo digo un poco poéticamente, ese camino del deseo va, pero es siempre bordeando el agujero. No nos salvamos del agujero. El mismo camino del deseo, que ya no es fantasmático, que es causado, el deseo causado, por ejemplo, el deseo del analista. Nos causa, pero la causa
espera que la contingencia, cómo sucede en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra lectura, esa posibilidad del deseo. A veces hay que esperar, a veces no se puede, a veces hay miles de cosas que interfieren en el deseo. Lo que un análisis debe hacer lugar es a la causa del deseo. Entonces todas las dificultades se irán sobrepasando. A veces no hay fuerza para eso. A veces un deseo se queda en el camino, porque la causa tiene que ser suficientemente poderosa para afrontar todos los agujeros que se presentan en el sentido de donde no hay camino y hay que inventarlo. Y si hay una palabra para lo real del psicoanálisis es la invención. Estamos frente a un texto que parece que nuestra inteligencia, yo lo experimento todo el tiempo, mi inteligencia no da para muchas cosas, no soy hábil para muchas cosas. Entonces, donde tropiezo con eso, me animo a inventar muchas veces. Entonces, esa invención de lo real. O sea, no es nada ideal el psicoanálisis, ni lleva ninguna idealización del amor. El amor tiene que... Y yo estoy hablando de un amor que no es entre un hombre y una mujer, porque ahí entro en una dimensión que siempre digo, para tener alguna noción del amor lacaniano entre un hombre y una mujer, hay que leer la última clase del seminario 20. Ahí nos despierta, nos dice que el amor entre un hombre y una mujer es siempre contingente, que no está garantizado, y como tantas otras cosas que dicen esa preciosa clase. Bueno, voy a continuar. Hay un trabajo de Lacan que empieza ahí en el seminario de la identificación, es el seminario 9 de Lacan, y Lacan tiene una frase preciosa, dice, cuando entra con la topología por primera vez pone el toro, dice, entro en la zona de los presentimientos. Ahí tienen, Lacan inventando, entro en la zona de los presentimientos, no tengo tantas certezas, voy a buscar, y ahí estaba el deseo, la causa del deseo de Lacan era ir más lejos hacia ese borde del saber, hacia ese borde de la existencia. El borde mismo es la existencia, porque no podemos ir más lejos que eso, que ese borde. Entonces, Lacan usa a este Frege, supongo que ustedes ya lo saben, acá hay una cosa en este seminario, gente que hace años que está viniendo con una perseverancia, y la perseverancia es un indicador de la causa del deseo. La gente va, y no entiende mucho, pero algo pesca y le gusta y sigue. La perseverancia la perseverancia de esta manera, la perseverancia en algo que no podemos dejar de escuchar en nosotros, la perseverancia en eso, a veces da sus frutos, porque seguramente que las cosas poco a poco se comprenden. Ahora, si uno está apurado por entender, no hay perseverancia que valga porque la causa no está trabajando la fantasía de saber. Y esa se desalienta siempre en los seminarios de Lacan constantemente. Entonces, hoy voy a repasar un instante por qué Lacan introduce a Frege en el seminario de la identificación. Justamente porque está buscando el rasgo unario, está trabajando sobre ese significante que ya no es significante, que es letra, que entró en uno y no está a la disposición de uno. No, se presenta en la vida de uno esa identificación. Estamos hechos de identificaciones, por eso no creemos en la identidad, porque las identificaciones
Hay muchas que son muy buenas, ya lo dije muchas veces, y uno se reconoce identificaciones muy valiosas, interesantes, pero sobre todo uno las encuentra, a mí me pasa ahora, reconocerme, agradecer lugares en mi vida donde he podido identificarme a favor mío. Pero estuve muchos años sufriendo en la repetición las identificaciones que me partían al medio, que me convertían en una neurótica, que no me dejaban escribir o no me dejaban vivir, o no me dejaban elegir. Entonces, muchos años de análisis que no fueron en vano, porque fui buscando el análisis que fuera a los bordes, porque si el análisis no va a los bordes, a estas identificaciones no se llega. Esa es la cuestión. Entonces viene alguien con un montón de años de análisis donde mejoró mucho su vida, pero ¿qué quiere decir la repetición? Que hay una identificación cruel que no te deja vivir, que te llena de falsas significaciones. Esto, por eso le doy tanta importancia a esto. Entonces, Frege dice que para decir uno tengo que tener una base. Inventa el cero, que ya lo habían inventado los iraníes, pero pone el cero ahí. Frege es un señor del 1700, tampoco es ahora. El señor pone un cero y dice, ese cero es un número. Bueno, yo voy a apoyar los números naturales en el cero. Dice Lacan. Ahí empieza el psicoanálisis, porque ese cero es lo que queda fuera de la serie de los números naturales. Así de simple. Entonces, muy bien, nos lanzamos por el significante de los números naturales, un significante se articula a otro, y dice Lacan, no, la cuestión es que nosotros vamos a empezar, ahí donde está el cero, es donde ninguna cosa es idéntica a sí misma, ya está el no todo en el cero. Lo que agujerea la aritmética kantiana, sumar, restar, dividir y multiplicar. Con esa aritmética el pobre Kant no pudo ir muy lejos. Lo dice Lacan en algún, no sé si en este seminario, no recuerdo. Entonces digo, ahí Frege le sirve a Lacan para decir que ahí en Frege se inaugura el movimiento controlado del significante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Pero viene Chomsky, seminario 12, viene Chomsky y dice que cree que en la gramática, en la lógica gramatical, están las significaciones buenas. En la lógica, que ya la gramática es suficiente lógica. Y viene Lacan, Saussure, el uso que Lacan hace de Saussure, y cuando pone ese ejemplo de los dos niños que se asoman a la ventanilla del tren y uno grita, la niña grita baño de caballeros y el niño grita es el baño de damas, dice, ya están dando cuenta de una diferencia urinaria que no la puede contradecir nadie. Unos hacen pis con un pito y los otros con... Entonces, con lo que pueden. Entonces, vamos a, dice, estos niños de damas y caballeros ya son adolescentes, son o púberes, son niños de 10, 11, 12 años. Están ya muy sueltos ahí en el tren. Entonces, vamos más atrás, es decir, con Lacan va al lenguaje fonetizado del laleo del niño. Dice el laleo que no quiere decir nada. Son sonidos. ¿Por qué, dice Lacan, un niño empieza a decir cuá, cuá, cuá cuando escucha al pato? Pero eso lo hace un niño, otro lo hace otra cosa. Es decir, cómo él le da un valor inmenso
a lo que sucede, como dijo Freud en Pegan a un niño, entre los 2 y los 5 años. Bueno, Lacan dice, desde que entran en la dimensión de oír y de ver, me acuerdo cuando uno ve en los recién nacidos, cuando empiezan a ver, a identificar, a sonreír, todo el mundo lo está esperando, o preguntarse por qué llora tanto, qué sé yo. Entonces, yo recordé algo muy lindo. Yo tengo mis 2 primeros hijos por mi, no sé por cómo voy a decir, mi deseo de ser madre sin ilustración, porque tuve mis 2 primeros hijos con casi un año de distancia, un poco menos de un año. O sea, fue brutal para esos niños, pero ahí está. ¿Cómo trabajó eso en ellos? Cada uno lo sabrá en su análisis. Entonces digo, si es que llega a saber algo de eso, de cómo esa cercanía se convertía de repente en una sociedad increíble. Habían descubierto en el jardín, teníamos un pequeño jardín en esa casa, cuando nacieron eran chiquitos, tendrían 2 años, encontraron un palo en medio del jardín y entonces se pasaban mucho tiempo llevando ese palo entre los dos, como los chinos, no, los chinos llevan un solo palo en equilibrio, no, ellos se ponían el palo en el hombro, los dos, y caminaban por el jardín metódicamente mucho tiempo diciendo Hue Patañú. Y los veíamos. Los dos chiquititos de 2 años con su palo al hombro caminando Hue Patañú, Hue Patañú. Mucho tiempo caminaban y sostenían el palo entre los dos. ¿Cómo quieren que les explique algo como eso? Pero tuve ojos para verlo, teníamos ojos para verlos. Los veíamos. Era sorprendente lo que hacían. Explicación ninguna. ¿Cómo se asociaron? Pese a que al comienzo, cuando nacieron, evidentemente fue muy duro para los dos. Era como algo muy difícil de sortear. Eran muy chiquitos los dos. Uno todavía gateaba cuando la otra yo amamantaba a la otra. Miren, esas cosas no entran en el campo de la significación, pero pueden entrar por cualquier lado y ese es el borde inaccesible, el borde inaccesible. Entonces, Lacan tiene una frase que me costó mucho comprenderla. Dice, son las formas dichosas, las identificaciones, son las formas dichosas con las que el sujeto solo se aparea signado por la desdicha. Formas dichosas porque el sujeto las recibe en su cuerpo gozante, y ahí es donde quiero ir con el seminario, a ese cuerpo del nudo Borromeo que parece inaccesible. No, no es inaccesible. Como decía Susana Toté, al nudo hay que imaginarlo y después hay que hacerlo. ¿Cómo se lo hace en el consultorio? Yo quiero llegar ahí con ustedes este año. Entonces digo, hasta donde podamos, formas dichosas con las que el sujeto solo se aparea signado por la desdicha, porque son formas que lo van a capturar en un lugar, una identificación. Y yo me acuerdo cuando Gustavo de Sal me dijo un día, creo que en una charla, no me acuerdo, pero me dijo, mira, el prodigio del psicoanálisis es que toca las identificaciones. Tiene razón. Si logramos tocar una identificación de las que aparean la desdicha, ¿y dónde la tocamos? En la repetición, porque esa identificación retiene un goce
tan primario, tan de uno solo. Y esa es la ambición de Lacan, llegar a ese borde donde podamos tocar las identificaciones en las que uno se aparea con la desdicha. Y esto yo lo veo en los análisis y lo busco en los análisis. Ir en esa dirección hacia el borde, pero entonces ya salimos de la interpretación de sentido hace mucho tiempo. Y ahí a veces tenemos que pegar fuerte, es lo que dice Miller. El analista se involucra con el tono, con la voz, con su cuerpo, salta del sillón, como hizo Miller cuando se plantó delante mío y me dijo, espero ese libro de usted. ¡Qué disparate! Él no podía esperar nada. Pero tocó en algún lugar porque venía escuchando. Y tocó en una identificación, de la cual voy a hablar porque vamos a hablar de cómo el último Lacan se apoya en Freud. Inhibición, síntoma, angustia. Esos tres de Freud son los que van a quedar en el nudo de Lacan, leídos, tomados, trabajados, en ese borde que Lacan encuentra. Inhibición, síntoma, angustia. Nada menos. Son los tres de Freud. Yo quiero llegar ahí hasta como pueda con ustedes. Por eso hoy el acento lo pongo en esa identificación. Ansigerzug, rasgunario. Es una identificación que nos cala, nos caló de muy chicos. Y que los dos niños hicieran huepa tañón juntos no significa en absoluto que el efecto de eso que hacían estuviera de la misma manera sobre cada uno. ¿Qué los juntaba? No lo sé. ¿Qué los separaba? El sujeto. El sujeto de una letra que es efecto del significante. Lo que oían los niños, lo que pasaba a su alrededor, produjo eso. La letra es efecto del significante, nunca es primaria. Es efecto de todo eso que vuela alrededor nuestro y que el cuerpo lo toma, la dicha asignada por la desdicha. Me parece que es una forma bastante simple y que eso al analista no le alcanza con hablar de síntoma. La raíz del síntoma es esa. Es ahí donde hay que llegar a levantar una satisfacción que hace daño signada por la desdicha. Y eso es posible, y eso es lo que me decía Gustavo de Sal, que me pareció, no me olvidé nunca, una frase simple. Dice, el prodigio del psicoanálisis es que tocamos esas identificaciones, pero hay que llegar a esas identificaciones, porque no se llega por la vía del significante, sino por la vía de la letra y el escrito. Entonces, eso es el trabajo que tenemos por delante. Lacan pone lo real como el límite de la significación. Y solamente voy a terminar acá para que puedan preguntar ustedes. Un detalle que ojalá no los confunda. Lacan en algún lado, ahí creo que en el seminario de la identificación, dice, no, en el seminario 21 ya, no en la identificación. Seminario 21, Lacan advierte que el falo, el falo de los misterios, el pene que determinaba quién era hombre y quién era mujer. Y dice Lacan, no lo tomen como un objeto A, como él en alguna vez probó, no es ningún objeto A, es el punto de falta que divide al sujeto. ¿Qué quiere decir? Que en el orden de las significaciones siempre falta una y siempre falta y siempre falta. Y eso es el falo. Falo es cuando uno habla de un discurso fálico y que siempre busca cerrar con una significación.
El falo es lo que se opone a la falta radical. Reconoce la falta, pero no la falta radical. Siempre busca, y eso está en la política, en todo lo que escuchamos, este intento de decir esto es esto y acá es acá, con el uno de fregue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, por eso quería, para los que les sirva, esta observación. La falta no puede más que dar cuenta de las relaciones sociales en el campo de la demanda. La significación es lo que manejamos todos en el campo de la demanda. ¿Qué quiere decir la demanda? Que creemos en el otro de la palabra y creemos las palabras y que no tenemos la menor noción de un borde donde estamos totalmente ausentes de nosotros mismos. Entonces, eso era importante. Es decir, creemos en el otro satisfaciente. ¿Se acuerdan del primer otro que pone Freud? Que el primero que habló alrededor del niño era el otro auxiliar, el otro amigo, vamos a decir, y el otro hostil. Siempre en la presencia de la nodriza estaba lo hostil, lo que se desencontraba de lo que le pasaba a ese infans, lo que volvía a ese infans completamente ajeno a cualquier nodriza que escapa a la ética, a la estética, a la erótica que se haya desparramado en el campo donde habitó, el campo de la demanda. Entonces, termino, dice Lacan, el inconsciente es un ser de superficie importante. El inconsciente, como nosotros lo trabajamos en los análisis, es un ser de superficie porque nace, por eso Lacan se va a desengañar del inconsciente, porque nace en el espacio del otro, nace en el espacio donde se habla, ahí nace el inconsciente, ahí empieza todo. En el campo de la... Pero antes de entrar y de ordenar, ordenarse las palabras en lenguaje, están los niñitos diciendo que no hablaban, ninguno de los dos, o apenas balbuceaban, como un niño de 2 años. Patañú, patañú. Y lo satisfacía tremendamente ese juego. Bueno, acá los dejo para los que quieran preguntar algo. Creo que es muy tremendo lo que estamos hablando. Creo que es muy tremendo. Carmen Cecilia Pintos quiere preguntar algo. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, Cecilia. Bien. Ah, perdón, ahí te mando la solicitud porque como dejo de... Ahí va, Ahí podés está. declarar. Buenas, muchas Perfecto. gracias. No me podía desmutear. Sí, sí. Voy a intentar, no sé si puedo. Me voy a animar a preguntar. Vas a inventar. Fantástico. ¿Qué es lo que hay que Tenés hacer? razón, es muy tremendo todo lo que dijiste. Por eso por ahí nos quedamos en un silencio. No, yo muchas veces vos decís identificación y a veces en plural, ¿no? Singular, plural, y vas todo el tiempo. Entonces yo me confundía un poco. Porque vos decías algo, ¿no? Esta identificación que nos cala el rasgo unario, ¿no? Uno hace pensar que es una, ¿no? De esa de la que uno se agarra y lo mortifica y todo eso. Pero después decís, bueno, en el análisis uno, no sé cómo decirlo y es una pregunta y una reflexión a la vez. Porque si esa era una sola, entonces estas otras que uno después
puede escuchar o se agarra a través del análisis y dice, bueno, quizás no era tan trágico y empiezo a agarrarme de lo cómico. Digo, ¿de dónde sale todo eso? O sea, también eran, pero resulta que era una, pero eran más. Eso. Agustina, ¿sí? Me parece una pregunta extraordinaria. Agradezco. Gracias a ¿Por vos. qué? Porque precisamente esa significación que tiene valor de identificación, Ujú. hay que llegar con el análisis vaciando las significaciones. Mientras vos creas en el sentido de lo que estás diciendo y creas que todo se explica, claro, esto fue porque mi mamá me dijo tal cosa. Bien, hay que atravesar todo eso. O esto me pasó porque cuando era chica, en mi casa me decían todo el tiempo, cuidado con lo que sea. El análisis, justamente por eso es que hablamos de interrumpir tanta significación. Hay que ir llevando, eso lleva años, digo yo, porque estoy cansada de recibir pacientes que se han analizado años con interpretaciones. O sea, cambiando la interpretación, cambiando el sentido de la interpretación, o sea, de la significación. Bueno, pero esto no es tan así, van corrigiendo, la gente se Mm. va sintiendo mejor, se van comprendiendo mejor los líos lógicos en los que estaban metidos, porque es verdad que el analista trabaja con lo que contradice la lógica común. Sí, la lógica común dice que todos los negros son verdes, pero en el análisis uno dice, no, mira, el no todo, no todo, toda significación que apunta a totalizarse, el analista la va a interferir. Ese es todo un trabajo, pero el cuestión es que en los análisis se nota mucho, por eso te agradezco tanto. Hay un momento en el cual este trabajo se hizo. La gente ya, hay gente que viene y dice, bueno, ya está bien de análisis porque yo me siento muy bien y cambió mi manera de ver las cosas. Hasta luego. Resulta que hay algunos que no se van. Lo veo claramente en mi consultorio. Y hay un momento en que unos dicen, bueno, mire, Carmen, ya, que, chao, hasta luego, qué suerte. Pueden pasar dos cosas, que me llamen un tiempo después para decirme lo bien que están, o que me llamen un tiempo después para decir que vuelven. No importa, no importa nada, yo no sé nada. Lo que sé es que justamente a medida que se desinfla la significación, la repetición se mantiene. Si la repetición se mantiene, recién ahí vas a hablar de la significación del rasgunario como identificación que Mm. atraviesa y que te obliga a la repetición, porque ahí hay una satisfacción que no se ha soltado y que demanda. Esa satisfacción quiere, es imposible, porque el fantasma quiere lo imposible. Esa satisfacción es imposible. Entonces, ahí vas a trabajar, pero cambia totalmente la sesión analítica. Es notable el cambio. Notable porque vienen a eso, a esa repetición, y se ha despejado el campo de las significaciones. Ya no vienen con ningún cuentito, vienen al padecimiento sintomático de la repetición sintomática. Y ahí sí que tenemos la posibilidad con la lengua todo junto, ahí quiero ir este año, con la lengua todo junto, hay que empezar a pescar. Entonces el lapsus toma otra dimensión, el equívoco de la lengua, y me pasa en el consultorio. Escucho una cosa por otra y le digo, mire, yo lamento mucho, pero escuché esto, y pega la mayoría de las veces. Es decir, el analista está ahí atento a algo que ya no es significación, es lengua. Es cuando ya no es el tropiezo del principio de las formaciones del inconsciente freudianas. Ahora es algo que la lengua hace, que arroja algo que aparentemente no tiene sentido, pero inmediatamente toca en un lugar preciso
en el cuerpo, toca el cuerpo. Entonces son dos horizontes. Un horizonte es el de la significación y otro horizonte es el que se abre después de que uno está desengañado de los cuentitos y de las interpretaciones. Entonces ahí es donde el analista, para abrir este camino entre una cosa y la otra, está la indicación de Miller. El analista tiene que no tener más consideración, dice, bueno, basta de tanta significación. Esto está acá y se repite. Se levanta el sillón y dice, y esto, basta de esto, o no puede, o viene. A mí me ha pasado decir, basta de esto, entonces viene la próxima vez y dice, no puedo. Ah, bueno, entonces ahí, no, es que entonces pasó esto y yo estoy atado a eso. Ah, ahora estamos con una atadura, pero una atadura que se repite y que no se puede convertir en un lazo. Entonces, ¿cuál es la cura analítica? Convertir las ataduras de estas identificaciones en lazos, porque esas ataduras nos llevan al amor, algo que no tiene por qué ser atadura. Ahí vamos al final del análisis, pasar de las ataduras al lazo, a un lazo más suelto con la vida, sin desconocer esa satisfacción que nos atravesó toda la vida, sin desconocerla, sin ignorarla. Yo recuerdo una de la escuela que después del pase dijo, miren, no se crean que eso que a uno lo lastimaba en la repetición desaparece, se convierte como en un mosquito, cada tanto aparece, pero uno lo puede reconocer. Te agradezco infinitamente tu pregunta. Muchas gracias. No, gracias a vos por todo. Hay dos personas más que quieren hablar. Primero Silvina Caviglia Muy y bien. luego Rosa Pérez. Cambió el de Silvina, automáticamente adelante, ahí Bruno. va, el micrófono. Vení. Ahí está. Hola, bueno, ¿Y yo esta dónde estoy acá? preciosa clase, se escucha, ¿no? Sí, Sí, se esta escucha. preciosa clase me mueve a hacer una pregunta que por ahí esté yendo un poco más allá o que vayas a ir en otro momento. Porque acá estuviste hablando del rasgo unario, de esta identificación primaria al otro, etcétera. Pero también hablaste de esas marcas que vienen de incluso del principio No del escuché principio. bien. ¿Hablaste de? También hablaste de las marcas, usaste el tema de tus hijos y hablaste de estas cuestiones que están desde el momento cero de la vida. Tal vez me movió esto porque yo le llevo 11 meses a mi hermano y mis hijas se llevan 12 meses. Y bueno, obviamente mi análisis por ahí fue también. Yo lo que me preguntaba era cómo de pronto podías articular este rasgo unario, esta identificación primera a un otro, esta que atraviesa y que cala, con esas primeras marcas, que bueno, que teniendo en cuenta la última enseñanza de Lacan, podemos llamar la marca antes del otro, antes del fantasma, esa marca, la represión primaria freudiana, Bueno, a ver, pero esa marca es inalcanzable, es absolutamente. inalcanzable. Pero digamos, la pregunta era, el rasgo unario, Es podríamos un invento. pensar que se monta de alguna manera, que se arma Mira, Lacan lo sobre esa dice, marca. y obviamente todo. Porque esa marca que dice Lacan es como la muesca en el hueso. ¿Viste? Agarrás un hueso y le sacás un cachito. Y la marca está ahí, no le explica a nadie. Agarrás un hueso, dices la marca en el hueso. Agarrás un hueso y le achás un cachito. Entonces a ese hueso del lenguaje es satisfacción. Le arrancás algo que jamás sabrás que nada. Por eso digo yo que cuidado con pensar que porque jugaban el mismo juego, no nos da nada eso, nada. Nos da sorpresa, nos da pregunta, nos da interrogación, pero no hay respuesta a eso. Es decir, la marca, justamente una marca, pone una marca en la pared. ¿Qué vas a explicar? Ah, es que se produjo porque
Sí, porque pasó el nene con el triciclo, eso lo podés decir, pero de la marca, eso es casi siempre lo insoportable de cada persona. Algo que vos decís, bueno, ¿y qué le costaría cambiar eso? Pues ahí está, ahí la tenés la marca. ¿Y por qué? Si sería tan fácil que lo hiciera mejor, de otro modo. Eso es con lo que chocamos en la vida social, con lo incomprensible del otro y con lo que la gente, esa frase famosa, tendría que, o por qué no lo hizo, todo absurdo. Ahora, un análisis sí va a ir a trabajar en ese escrito, como ese escrito es lo que ha generado todo en la vida, hasta ahí llegar lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque esa marca, como dice Lacan, de su abuelo, lo llenó de odio. Puede ser que un análisis pueda hacer con ese odio y entrar a esa, ir a bordear esa marca, cambiando el signo significante de la marca. ¿Por qué no? Pero son todas cosas que uno las demuestra contando un caso clínico. No hay otra forma. Por eso la importancia de la escuela. Porque una escuela es un lugar donde la gente intenta leer su práctica. Yo hasta la pandemia presenté casos clínicos muchas veces en la escuela y, por ejemplo, presentar un caso un año, al año siguiente cómo se movió ese análisis y al otro año cómo siguió moviéndose ese análisis. Y eso enseña el esfuerzo que uno hace de lectura sobre la propia clínica. Yo iba a decir hoy, decidí no decirlo, pero porque no puedo abarcar tanto, pero digo que a veces se meten en el psicoanálisis los practicantes sí, que no leen la clínica. La clínica dice Lacan textualmente, creo que en el seminario 13 o 14, textualmente. De la clínica hay teoría y hay que estudiar la teoría de la clínica, diferenciar la psicosis, todo lo que se puede diferenciar. Hay un campo de la clínica que hay que estudiarlo. Y recién ahí, entonces entramos en la dimensión ética de la práctica analítica. Pero ¿cuántas veces yo lo veo? Gente que dice, soy psicoanalista porque se pusieron un diván cuando se recibieron de psicólogos. Estamos infectados de eso, pero no podemos nada. Yo lo único que puedo hacer, mi trabajo es este, el tuyo es otro. Cada uno de nosotros verá cómo rectifica su práctica y cómo trabaja con la clínica y no hacernos ilusiones de, es horrible la facilidad con que dicen, soy psicoanalista. Podrían decir soy practicante, pero no, soy psicoanalista, ahí tienen, ahí tienen. El verbo ser, dice Lacan, es un significante amo. El verbo ser es un significante amo. Traten de no usarlo. Muchas gracias por tu pregunta. Una más por Rosa Pereda. Ahí te mandé solicitud para que actives tu micrófono. No sé si estás pudiendo. Ahí está. Ahí. Ahí suena, bárbaro. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal, Carmen? Muchas gracias por tus clases, magníficas. No, me quedé pensando en el comentario que hiciste sobre Frege. Vos comentaste que para poder hablar del uno se necesita una base y que esa base a Frege se le ocurrió que era el cero. Ese cero es lo que nosotros podemos decir que es la existencia, es el mismo lugar, es No, el sí, mismo sí. lugar que Vale. la divergencia radical, es el borde del que estuviste hablando todo el tiempo. Si vos te mantenés en el campo de la teoría, vos podés decir el cero para la lógica común es el objeto, el principio de no contradicción. Un sujeto no puede ser lo mismo y lo contrario. Principio de no contradicción de la lógica común. Una cosa es una cosa. Eso es el cero. O sea, el cero es como una base inamovible de la confianza en el todo, porque
a partir del cero uno dice, acá está el objeto plano, el objeto plano, que lo podés escribir en el plano. No hay nada, ahí está el cero, nada. Cuando aparece Freud, dice, hay, incluso con Descartes, por eso Lacan hace ese trabajo tan enorme con Descartes, soy, existo, etcétera, pienso. Y Freud dice, yo dudo de lo que pienso. Y ahí se abre el campo del psicoanálisis. Entonces ese cero va a ser cuestionado, o sea, ese cero ya no es más plano, ese cero es como la puerta de entrada a lo que no se sabe, es la puerta de entrada al psicoanálisis ese cero, porque como Lacan por eso usa Frege, para decir, ese cero no es una nada, dice Lacan, no es nada esa nada, ese cero no es una nada, dice Lacan. No es una nada, como creían que ese cero era igual a nada. Tengo 0 pollitos, ningún pollito. No. Entonces ahí está la puerta de entrada. Ahora, para llegar a esa existencia, yo lo diría de una manera casi cómica, 10 seminarios de Lacan, hasta que no llegó al nudo Borromeo, que ya vamos a hablar de eso, hasta que no llegó a ese ser de nudo, ese cero, es la entrada, nada más que la entrada. Obviamente, si no pasas por ese cero, no vas a llegar a a la existencia, pero ese es el camino que quiero hacer con el seminario, dar una idea de lo que sería esa existencia, que no es nada que se pueda ver ni dibujar en el plano. Por eso Lacan acude a estos nudos tan raros, de los cuales hablaremos un poco. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, creo que estamos, ¿no? Muy bien. Poneme a mí, ¿cómo se pone? Soy. Para saludar. Bueno, y quería saludarlos y la verdad es que las preguntas que hicieron me anima, me hace pensar que estamos realmente abriendo un camino de lectura, que lo están recibiendo, que lo están escuchando y les agradezco mucho las preguntas que no son fáciles, pero miren cómo llegan. Así que bueno, lamento mucho el error mío del segundo jueves. Nunca me había sucedido, espero que no me vuelva a suceder. Ahora tengo acá gente que me va a avisar de esas cosas que me pueden pasar a mí. De modo que nos vamos a encontrar en el tercer jueves de septiembre. Y creo que no me equivoqué. ¿Te verificaste que es ¿qué día es el 17? Fíjate. Ahora lo voy a verificar porque la verdad es que ahora sospecho de mis ojos, de cómo miré ese calendario. Le pedí a Agustina que me lo confirme. 17. Pues el tercer jueves, 17 de septiembre, nos encontramos otra vez. Si ustedes quieren, oriéntense con las notas que mandé, así no tengo que mandar otras. Oriéntense con eso y hoy hemos hablado de la divergencia entre la verdad y el saber de una manera simple, que la verdad tiene que ver con nada que ver con la significación. Vamos a volver sobre esto, vamos a seguir trabajando. Entonces, divergencia radical entre el sujeto y el significante, que es todo lo que hablamos hasta ahora, y a partir de hoy, esa divergencia radical con lo que nos obliga a salir del campo de la significación. Tómenlo así de simple por ahora, porque el tema de la verdad lo voy a tomar la próxima vez. Bueno, aquí ya es más verdad en el psicoanálisis, es una cuestión. Bueno, un saludo afectuoso para cada uno de ustedes. Muchas gracias por perseverar. Realmente es lo que da fruto el perseverar buscando los hongos buenos que para la cocina. Adiós. Adiós.